Durante la cena, mi esposa soltó la bomba. ¿De verdad crees que eres el padre? Su madre solo se rió. El vaso se me resbaló de los dedos en el momento en que lo dijo. Ni siquiera oí cómo se rompía. Estábamos en una larga mesa en el comedor de sus padres. Mantel de lino blanco, falsas lámparas de araña de cristal parpadeando sobre nosotros, rostros presumidos y petulantes, riendo demasiado fuerte de un chiste que aún no había entendido. Pensé que quizás me había perdido algo. Quizás no era sobre mí. Quizás no era lo que yo creía. Pero entonces su voz atravesó el ruido cargada de veneno y sarcasmo. «Ni siquiera sabes quién es el verdadero padre», dijo Isabela. Mi esposa lo dijo alto y claro, sin un atisbo de duda. Su sonrisa era lo suficientemente afilada como para cortar la carne, y su copa de vino flotaba en su mano como si estuviera haciendo un brindis. Frente a mí, su madre se rió por lo bajo sin un ápice de vergüenza. «Ese niño ni siquiera se parece a ti». Las risas estallaron alrededor de la mesa. Carcajadas auténticas, profundas. Su hermano Daniel se atragantó con su puré de patatas. Su tía se secaba lágrimas de alegría. Me sentí como el único en la habitación que no entendía el chiste, excepto quizás por mi hijo de 9 años. Leo se quedó paralizado a mi lado con el tenedor suspendido en el aire. Sus nudillos estaban pálidos, acerrando el mango como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Desvió la mirada de mí hacia su madre, luego hacia la gente que se reía, gente que se suponía que debía amarlo, protegerlo, y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se puso de pie. Las patas de la silla chirriaron contra el suelo. El silencio cayó como un telón, y todos los ojos se clavaron en él. Su voz salió firme, pero su labio inferior temblaba. De hecho, sus palabras enviaron un temblor a mi pecho. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que sería algo que ningún niño debería tener que decir jamás. Isabela puso los ojos en blanco. «Oh, por favor». Pero Leo no se detuvo. «De hecho, papá es mi verdadero padre», dijo. «Encontré la prueba de ADN. Estaba en tu armario, mamá, en la carpeta roja, debajo de tus bufandas. Dice su nombre y el mío. Coinciden. Mentiste». La atmósfera de la habitación se fracturó. No físicamente, pero podía sentirlo como si todo el aire hubiera sido succionado. El rostro de Isabela se volvió gélido, como el de un depredador sorprendido a plena luz del día. Su copa de vino se inclinó y un líquido rojo goteó sobre su vestido de marfil. Aún así, no se inmutó. «Pequeño entrometido», siseó ella entre dientes. Pero Leo no había terminado. «Le dijiste al tío Marcos que desearías que yo no fuera suyo», dijo su voz elevándose ahora. «Dijiste que ibas a arruinarlo todo a propósito para que él se fuera, y tú pudieras irte por fin con Javier. Ahí estaba el nombre Javier». Mis manos estaban sobre la mesa planas, temblando. El nombre resonó en mi mente como una bala en una habitación de acero. Javier era su entrenador, un tipo manso con dientes falsos y abdominales reales que conoció en su nuevo gimnasio. No me gustó desde el momento en que lo vi, siempre llamándolas Almans como si hubieran crecido juntos. Pero ella siempre se reía, me tocaba el brazo y me llamaba celoso. Le creí. Quería creerle hasta esta noche. Podía sentir como todas las miradas en la habitación se desviaban ahora de Leo hacia ella y luego hacia mí. Ya no se reían. Isabela resopló, se levantó y se inclinó sobre la mesa. «Oh, madura, ya me espetó. ¿Quieres la verdad?» «Bien». Sí, estaba aburrida. Tú te vas a trabajar, vuelves a casa cansado, hablas de acciones y del cuidado del césped. Necesitaba un hombre en mi vida, no un cheque andante. Su voz se enroscaba alrededor de cada insulto como una serpiente apretando a su presa. La miré fijamente. Esta mujer con la que me había casado bajo las estrellas en Cartagena. Sus ojos habían estado llenos de promesas. Entonces, ahora estaban vacíos, crueles. «Eres repugnante», susurré.
pero incluso al decirlo todavía no sentía rabia, solo un vacío, como si algo dentro de mí finalmente hubiera dejado de fingir. Ella inclinó la cabeza y sonrió. «Ya lo superarás». Leo se sentó lentamente. Bajó la cabeza con los hombros tensos. No dijo una palabra más. No tenía por qué. Esa fue la noche en que todo cambió. La noche en que las risas se convirtieron en confesión. La noche en que mi matrimonio terminó con un brindis en la cena y yo ni siquiera había tocado mi plato. No me fui de inmediato. Me quedé sentado en esa silla mucho después de que todos los demás se hubieran ido de la habitación, fingiendo que la tensión no acababa de abrir una herida viva. Isabella había subido. Su familia se había retirado a la sala de estar como si fuera un martes cualquiera, como si lo que había sucedido en la mesa fuera un pequeño y divertido espectáculo para pasar el tiempo antes del postre. Leo se quedó a mi lado un rato. No habló. Solo se sentó allí con las piernas balanceándose bajo la silla, los ojos fijos en el vaso de agua que no había tocado. Luego susurró. No quería decirlo así, pero no podía dejar que se rieran de ti. Extendí la mano y la puse sobre su hombro. Esa fue la primera vez que sentí algo real esa noche. No dolor, no rabia, sino orgullo, porque en medio de una habitación llena de cobardes y mentirosos, mi hijo había defendido la verdad. Subí las escaleras finalmente, sobre todo porque necesitaba respuestas. O quizás esperaba que todavía hubiera una versión de esta historia que tuviera sentido, que tal vez yo había malinterpretado algo, lo había tergiversado en mi cabeza. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio y vi a Isabela, ya al teléfono, riendo como un adolescente, supe que no quedaba nada que salvar. Me vio en el umbral, me saludó con un gesto perezoso y dijo al teléfono: «Tengo que colgar, el cavernícola está aquí». No reaccioné, simplemente me acerqué. Saqué la carpeta roja del armario, la que Leo mencionó. Ella no intentó detenerme, solo se recostó en la cama como si estuviera viendo una película aburrida. La abrí. Allí estaba la prueba en blanco y negro e innegable. Mi nombre, el nombre de Leo, 99,99%. Yo era su padre, sin dudas, sin quizás. Solo la verdad que ella había enterrado bajo capas de juegos mentales y manipulación. «Mentiste», dije. «Define mentir», dijo ella mirándose las uñas. «Técnicamente nunca dije que no fueras el padre, solo dejé que todos se divirtieran con la idea. Y oye, tal vez hubiera sido más fácil si no lo fueras». La miré fijamente. Ya no parecía humana, solo esa cosa vacía y sin alma que jugaba a la casita mientras los beneficios fueran buenos. «¿De verdad querías que pensara que no era mío?», pregunté. «Por supuesto», dijo como si fuera obvio, «porque si creías que no era tuyo, te irías y yo no tendría que ser la mala». Mi corazón no se rompió. Se partió como una rama bajo demasiado peso. No hubo llanto ni súplicas, solo una creciente y anestesiada claridad. Ella había construido un mundo donde la verdad era un inconveniente y la traición una estrategia. Se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el pecho. «Vamos, no seas dramático. Tuvimos una buena racha. 9 años. Eso es más que la mayoría de los matrimonios de Hollywood». Di un paso atrás. «No, Isabela, no tuvimos una buena racha. Yo tuve una ilusión. Tú tenías un plan». Ella puso los ojos en blanco. «¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir? ¿Te llevarás al niño? ¿Qué? ¿Te convertirás en un triste padre soltero en un apartamento con un perro y un calendario lleno de fines de semana de visita?» No le respondí. Salí de la habitación, pasé junto a su madre, que intentó esbozar una sonrisa falsa mientras pasaba, y fui directamente a la habitación de Leo. Estaba sentado en el suelo construyendo algo con legos, con el tipo de concentración que solo los niños y el caos desarrollan. Levantó la vista cuando entré. «Nos vamos a casa», le dije. Él asintió. Ni siquiera preguntó a qué casa porque lo sabía. Había estado esperando que lo eligiera a él por encima del circo. Hice las maletas en silencio, sin dramas, sin peleas finales.
Isabela no intentó detenerme. Probablemente pensó que volvería arrastrándome una vez que la realidad de la paternidad soltera me golpeara. Subestimó lo definitiva que había sido la ruptura. En el camino de regreso, Leo preguntó en voz baja: ¿Estás enfadado conmigo por lo que dije? Lo miré. Mi hijo, mi sangre, la única alma honesta en esa mesa. No le dije: tú me salvaste. Él miró por la ventana y susurró: tenía miedo. Yo también, respondí, y condujimos a través de la noche, padre e hijo, dejando atrás una casa llena de risas, máscaras y monstruos. El apartamento era más pequeño que la casa, más viejo, con luces parpadeantes en el pasillo y un calentador que traqueteaba al encenderse. Pero era nuestro, mío y de Leo. El contrato de arrendamiento estaba firmado por la mañana, los muebles pedidos al mediodía. Nunca me había movido tan rápido en mi vida, pero algunas decisiones no necesitan tiempo, solo claridad. Y la traición, cuando se expone en carne viva, te da claridad y valentía. Leo se adaptó mejor de lo que esperaba. No lloró ni una sola vez, pero se aferraba a mí cuando llegaba del trabajo. Me seguía a la cocina. Me preguntaba si me quedaría en casa esa noche. Su confianza se había resquebrajado igual que la mía. Necesitaba la seguridad de que alguien en su mundo no desaparecería. Pasó una semana antes de que Isabel la llamara. Su número iluminó mi teléfono mientras yo desempacaba platos. Lo miré con el pulgar suspendido, el corazón latiendo sordo y pesado. Contesté. Su voz era casual, demasiado casual. Oye, la escuela de Leo llamó. Dijo que le faltaba una hoja de permiso. Envíamela por correo electrónico la próxima vez, dije secamente. Ella resopló. Oh, vamos, no te pongas así. Casi me reí, así como si mi reacción fuera el problema, como si ser engañado, humillado, destrozado emocionalmente frente a un comedor lleno de serpientes, fuera algo que ya debería haber superado. ¿Por qué llamaste realmente?, pregunté. Hubo una pausa. Estaba decidiendo cuánta verdad arriesgar. Bien, dijo. No pensé que te irías de verdad. Pensé que lucharías por mí o algo así. Pero simplemente te fuiste como si yo no significara nada. Casi lo dije. No lo significabas, pero me contuve. En cambio, pregunté, ¿hubo algún momento en que me amaste o siempre fui solo un sustituto? Otra pausa. Eras seguro, dijo finalmente. Eras estable. Eso es lo que necesitaba cuando me quedé embarazada. Javier estaba bien, pero no es material para ser esposo. Tú sí lo eras. Y ahora pregunté preparándome. Ella se rió. Ahora estoy aburrida. Javier no quiere nada serio. Él tiene su propio lío. ¿Crees que soy feliz? Tengo la casa, pero se siente como un museo. No respondí. Solo digo, añadió su tono cambiando a algo más suave, azucarado. Podríamos quizás arreglar algo, ya sabes, por Leo. Nos necesita a los dos. Ahí estaba su estrategia, usar al niño como palanca. Fingir que el último mes no había sucedido, reescribir la historia como siempre hacía. Leo necesita una cosa, dije. Un padre que lo ponga primero y una madre que no envenene el aire que respira con mentiras. No te toca hacerte la santa, espetó ella. No dije, pero si me toca irme y mantenerme alejado. Colgué. Esa noche encontré a Leo dormido en el sofá acurrucado bajo mi chaqueta. La televisión seguía encendida con dibujos animados a bajo volumen. Me senté a su lado y observé cómo el brillo parpadeaba en su rostro. No era un hombre perfecto, no era un superpapá, pero estaba aquí. Y en este nuevo capítulo, eso importaba más que nada. 2 días después, llegó una carta de un abogado. Isabela quería la custodia total. No me sorprendió. Estaba acorralada, y cuando estaba acorralada, atacaba. Pero yo tenía algo que ella no tenía, la verdad, y un hijo que finalmente la conocía. No esperé. Llamé a un abogado, programé una reunión, reuní cada mensaje, documento y declaración que había guardado.
la carpeta roja, las copias de seguridad de los mensajes de texto, el mensaje de voz que dejó donde bromeaba sobre sacarme dinero para la manutención. Esto ya no era solo un divorcio, era una guerra, pero no del tipo con gritos y platos rotos, del tipo que se libra en los tribunales y en las horas de visita. Y yo estaba listo, porque ahora cada movimiento que hacía era por Leo. No por venganza, no por cerrar un ciclo, solo por protección y quizás finalmente por paz. El primer día en el tribunal fue gris y lluvioso, adecuado, como si el cielo supiera que estábamos sacando todo a la luz. Isabela apareció con un blazer blanco y tacones que resonaban con demasiada confianza en el suelo de la sala. Su madre la seguía llevando una carpeta gigante como si fuera una asistente legal. No sé si pensó que su presencia me intimidaría. No lo hizo. Yo tenía una carpeta en mis manos. Dentro, la verdad, pruebas de mensajes, grabaciones de voz, la declaración escrita de Leo que su consejero le ayudó a redactar y una copia de los resultados de paternidad. Sin dramas, sin acusaciones, solo hechos suficientes para ahogar el circo en el que ella había convertido nuestras vidas. Ni siquiera me miró cuando entró. Se sentó en el lado opuesto, cruzó las piernas como si ella fuera la víctima aquí. Casi sonreí ante lo absurdo de la situación. Casi. El juez hizo algunas preguntas básicas. El abogado de Isabela habló primero, tejiendo una historia sobre mí, siendo emocionalmente volátil, inconsistente, que mudarme con Leo tan rápidamente mostraba imprudencia, no responsabilidad. Luego mencionaron la manipulación emocional, que yo pondría a Leo en contra de su madre. Y entonces fue mi turno. No jugué a la defensiva. Entregué los documentos. Leí en voz alta uno de los propios textos de Isabela a su amiga, aquel en el que decía: «Leo es mi plan B, si Javier no se pone serio». La sala se quedó en silencio ante esa frase. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. Cuando todo terminó, salí con la custodia total temporal y un periodo de revisión fijado para dentro de 3 meses. Isabela gritó en el pasillo. No a mí, a su abogado, lo suficientemente alto como para que Leo lo hubiera oído si hubiera estado allí. Me dije a mí mismo que no disfrutaría nada de esto, que no se trataba de venganza. Pero una parte de mí sí lo hizo. No porque ella perdiera, sino porque por una vez sus mentiras no ganaron. Pasaron las semanas, la vida se estabilizó. Me acostumbré a las mañanas con migas de cereal en la encimera, a ayudar a Leo con los deberes, a planchar pequeñas camisas para la escuela. Construimos rutinas nuevas, mejores. Una noche lo sorprendí mirando la nevera, donde había pegado una foto de nosotros dos pescando del verano anterior. Se veía diferente ahora, más mayor. No físicamente, solo más claro, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. ¿Crees que mamá alguna vez me quiso de verdad?, preguntó. Se sintió como un puñetazo en el pecho. Pero no me inmute. Te quiere a su manera, dije eligiendo mis palabras como si caminara sobre cristales en la cuerda floja. Pero a veces la gente ama de forma egoísta. Aman como los haces sentir, no quién eres. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo desearía. Añadí: pero yo te quiero exactamente por quién eres, cada parte de ti, sin condiciones, sin agendas. Él sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero fue real, y eso lo era todo. La revisión de la custodia llegó y pasó. Isabela no se presentó a la segunda audiencia. Su abogado estaba solo, murmurando algo sobre emergencias personales y una resideración posterior, pero yo sabía que se había ido. La noticia llegó a través de un amigo en común. Había seguido a Javier a Panamá, persiguiendo un nuevo comienzo y una vida de fantasía donde las consecuencias no existían. Sin despedida, sin lucha, ni siquiera una llamada a Leo. Eso lo rompió durante días. No hablaba mucho, tampoco lloraba. Simplemente se sentaba allí mirando la puerta como si quizás ella fuera a llamar en cualquier segundo. Cuando finalmente se dio cuenta de que no lo haría, preguntó: «¿Fue mi culpa?».
Esa pregunta me destrozó más que cualquier otra cosa. No, le dije con la voz quebrada. Ella se fue por ella. No por ti, nunca por ti. Se acurrucó en mi regazo, demasiado mayor para ellos, según la mayoría de los estándares, pero no me importó. Lo abracé hasta que se durmió, y luego por más tiempo, porque si había una cosa que podía darle, era la comodidad de no ser abandonado nunca más. Una noche, meses después, estábamos viendo una película, algo tonto y animado con perros que hablaban y demasiados chistes de pedos. Me miró, sonrió y dijo, «¿Sabes, papá? Me gusta esta versión de nosotros». Le devolví la sonrisa. «A mí también, amigo». Y por primera vez en años me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, finalmente estaba viviendo. Los meses se convirtieron en un año. Las estaciones cambiaron. Las fotos de la escuela reemplazaron a las más antiguas en la nevera. Y Leo creció. Su risa salía más fácil ahora, no tan contenida. No se sobresaltaba con el sonido de un teléfono. Ya no preguntaba por Isabela ni una sola vez, pero yo todavía pensaba en ella, no con anhelo, sino con una especie de incredulidad silenciosa, como mirar una vieja cicatriz y preguntarse cómo algo tan profundo pudo haber sanado. Una tarde, mientras sacaba cajas del trastero, encontré un viejo cuaderno suyo. Isabela solía escribir poesía a medio cocer y afirmaciones como si estuviera audicionando para un seminario de autoayuda. Hojeándolo, me topé con una página escrita el mes en que nació Leo. Decía, «Confía en mí completamente. No sabe que ya me estoy escapando». Fue como recibir un golpe en el pecho con un martillo hecho de tinta. Ella lo supo desde el principio. Yo no era su compañero, era un sustituto, un accesorio de escenario, mientras ella esperaba un guión mejor. Arranqué la página, no con ira, sino con finalidad. Ese capítulo ya no pertenecía a este lugar. Al día siguiente, Leo se metió en una pelea en la escuela. Nada serio. Un niño dijo algo sobre que tu mamá no te quería, y Leo le pegó un puñetazo. Recibí la llamada del director. Ofrecí las disculpas de rigor. Prometí encargarme de ello. De camino a casa, Leo estaba en silencio. No lo presioné. En un semáforo en rojo, finalmente murmuró. Pero es verdad, ella no me quería. Me detuve a un lado, sin importarme que estuviéramos a mitad de un cruce concurrido. Apagué el motor. «Escúchame», le dije girándome para mirarlo. Ella no sabía cómo amar. Eso no es culpa tuya, es culpa suya. Y tú eres más valioso de lo que jamás entenderás. Eres mi razón para respirar, hijo. Miró por la ventana limpiándose la cara con la manga de su sudadera. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Por qué algunas personas forman familias solo para romperlas?» Me tomó un momento responder. Porque algunas personas intentan llenar un vacío dentro de sí mismas con cosas que no entienden. El amor no es un trofeo, es una responsabilidad. Es despertarse cada día y elegir a alguien, incluso cuando es difícil. No dijo nada más, pero cuando llegamos a casa, me abrazó antes de ir a su habitación. Ese abrazo lo significó todo. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabela. Su voz era diferente, arrastrada, distraída. Hablaba en círculos algo sobre que Javier la había dejado, que necesitaba ayuda solo por un tiempo. La dejé hablar. Luego, cuando preguntó si podía visitar a Leo, le dije la verdad. No, ahora no. Él está sanando. No tienes derecho a romperlo de nuevo solo porque tu mundo se vino abajo. Lloró. Suplicó un poco. Luego maldijo. Dijo que lo estaba poniendo en su contra. No reaccioné. «Eso lo hiciste tú sola», dije y colgué. No le dije a Leo que ella había llamado. Algunas heridas no necesitaban ser reabiertas. En cambio, me centré en nosotros. Empezamos a acampar una vez al mes. Solo nosotros dos. Tiendas de campaña, estrellas, malvaviscos quemados. Le enseñé a pescar, a hacer fuego, a sentarse en silencio y dejar que éste hablara.
Y una noche, sentados junto al fuego, dijo: «Creo que estamos mejor así». Lo miré con el pelo revuelto bajo su gorro, una mancha de malvavisco en la mejilla, los ojos brillando con la luz del fuego y la paz. «Sí», susurré, «lo estamos». Esa noche, mientras dormía a mi lado en la tienda, pensé en todo lo que había sucedido. Las mentiras, la traición, las batallas judiciales, el silencio, los gritos. Y luego pensé en este momento. Mi hijo a salvo soñando a mi lado. Sonreí. Isabela rompió un hogar, pero yo construí una vida. La primavera se derritió en verano y el peso que solía sentir en mi pecho cada mañana finalmente se desvaneció en algo más ligero. Dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. Dejé de esperar disculpas. Isabela se había ido. No físicamente, todavía existía en algún lugar, pero de nuestro mundo era un fantasma. Leo prosperó. Se unió a la banda de la escuela. Trompeta, fuerte y un poco desafinada al principio, pero practicaba todos los días hasta que le dolían las mejillas, y los vecinos pedían amablemente menos ensayos nocturnos. Hizo amigos, buenos amigos. Sonreía en cada nueva foto. Sus maestros decían que era diferente ahora, más centrado, más seguro de sí mismo. En cuanto a mí, aprendí a respirar de nuevo. Empecé a correr por las mañanas. Nada intenso, solo lo suficiente para recordarme que tenía un cuerpo que valía la pena cuidar. Cocinaba no solo por función, sino por sabor. Empecé a dibujar de nuevo algo que no había hecho desde la universidad, llenando cuadernos de bocetos con imágenes de cosas que se sentían honestas. Leña, las zapatillas de un niño, las manos de un padre. Una tarde, Leo llegó a casa con un folleto para un concurso de talentos de padres e hijos. ¿Quieres hacerlo?, preguntó. Levanté una ceja. ¿Estás tratando de arruinar nuestra reputación? Él sonrió. Demasiado tarde. Ya nos inscribí. Practicamos durante una semana. Él tocaba la trompeta. Yo dibujaba en un caballete enorme a su lado, haciendo bocetos en tiempo real, mientras él interpretaba una melodía heroica y ligeramente caótica. Lo llamamos el sonido de la fortaleza. No era bueno técnicamente, pero éramos nosotros, reales, ruidosos, un poco desordenados y orgullosos. El público aplaudió. Después una madre se me acercó y dijo: «Ustedes dos parecen muy unidos. Ojalá mi ex fuera así con nuestro hijo». No supe qué decir. Solo sonreí y asentí, pero sus palabras se quedaron conmigo. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar presente una y otra vez, sin importar qué. Una tarde, Leo entró en la cocina mientras yo picaba verduras. «Papá, sí, si mamá llamara de nuevo, la dejarías visitarnos». Me detuve a media picada. «No lo sé», dije con cuidado. «¿Tú quieres que lo haga?», dudó. Luego negó con la cabeza. «En realidad no es solo que me pregunto si alguna vez piensa en nosotros». «Puede que sí», dije, «pero pensar en alguien y estar ahí para esa persona son dos cosas diferentes». Él asintió lentamente. Luego cambió de tema. No volvió a mencionarla en meses, pero yo sabía que el pensamiento seguía ahí como un eco que no se puede oír. Ese otoño sucedió algo inesperado. Llegó una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Una carta de verdad en un sobre escrita con una letra cursiva inclinada que no había visto en años. Era de Isabela. 5 páginas divagantes, erráticas, saltando entre el arrepentimiento y la justificación. Dijo que nos extrañaba. Dijo que lo sentía, pero también que yo la había alejado. Preguntó si podía ver a Leo solo una vez. Dijo que había cambiado, que ahora estaba sobria, sola, perdida. No respondí de inmediato. La leí 2-3 veces. Lo pensé una semana. Luego me senté con Leo. Le entregué la carta. «¿Puedes leerla?», le dije. «O puedo decirte lo que dice o puedes tirarla. Es tu elección». Se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo. Luego me lo devolvió sin abrir. «Guárdala», dijo. «No necesito sus palabras.
tengo las tuyas. Esa noche quemé la carta en la hoguera del patio trasero. No por odio, solo para cerrar el ciclo. Leo se quedó a mi lado con las manos en los bolsillos, viendo cómo el papel se enroscaba y se ennegrecía hasta convertirse en cenizas. No preguntó qué decía y yo no se lo dije. Algunas cosas es mejor dejarlas en las llamas. Nos quedamos allí mucho después de que el fuego se apagara, y en la quietud me di cuenta de que ella nos rompió, pero nos reconstruimos más fuertes. El invierno llegó temprano ese año, del tipo de frío que se te mete en los huesos incluso antes de que te subas la cremallera del abrigo. La nieve se acumulaba en los bordes del camino de entrada, y Leo empezó a dejar su trompeta junto al radiador para que no se congelara. Decoramos nuestro pequeño apartamento con demasiadas luces, un árbol demasiado grande para la esquina y una estrella que se inclinaba constantemente hacia la izquierda, sin importar cuántas veces la enderezáramos. No importaba, era perfecto. Una noche, mientras hacíamos guirnaldas de palomitas de maíz y veíamos una película navideña en blanco y negro, Leo se giró hacia mí y dijo: «Ya no siento que falte algo». No respondí de inmediato. Solo dejé que esas palabras flotaran en la habitación como merecían. Se refería a ella y tenía razón. Ya no hablábamos mucho de Isabela. Su nombre se convirtió en un viejo papel pintado. Todavía estaba allí si mirabas de cerca, pero fácil de olvidar cuando la habitación se llenaba de cosas mejores. Entonces, 2 días antes de Navidad, recibí otra carta, esta vez con una letra diferente, más pulcra legal. Era de un bufete de abogados de Colón. Isabela había muerto. Accidente de coche. Había estado bebiendo de nuevo, sola, sin cinturón de seguridad. No hubo funeral ni obituario, solo una línea en la carta. Usted y su hijo son los parientes más cercanos. No dejó testamento. Me senté en el borde de la cama con la carta en la mano y miré por la ventana mientras la nieve seguía cayendo en lentas y silenciosas espirales. No sentí alegría, ni alivio, ni siquiera ira, solo un silencio hueco. No sabía cómo decírselo a Leo, así que no lo hice. No de inmediato. En su lugar, fuimos a deslizarnos en trineo ese día. Reímos, caímos en montones de nieve. Volvimos a casa empapados y con las mejillas rojas. Bebimos chocolate caliente y vimos las luces del árbol parpadear a través del reflejo de la ventana. Lo dejé dormir en paz esa noche. A la mañana siguiente me senté con él. No lloró. Ni siquiera pareció sorprendido. Solo asintió lentamente como si ya lo supiera. En realidad no iba a volver, ¿verdad?, preguntó. No dije. No creo que alguna vez lo planeara, de verdad. Se frotó las manos mirando al suelo. Espero que donde sea que esté ya no le duela. Ese era Leo. Todavía bueno, todavía tierno por dentro, incluso después de todo. Encendimos una vela por ella esa noche. No dijimos nada mientras ardía, y cuando se apagó, lo dejamos así. Enero llegó con días tranquilos y rutinas. El mundo no se detuvo. Nunca lo hace. Pero algo dentro de nosotros había cambiado. Un peso final se había levantado. No más esperas. No más. Quizás algún día empezamos a planificar un viaje. Solo nosotros dos a Patagonia. Montañas, cabañas, tablas de snowboard. Leo nunca había visto picos de verdad antes. Antes de irnos, empaqué una caja de cosas viejas, cartas, fotos, la prueba de ADN, incluso esa primera carpeta roja. No la tiré, simplemente la guardé, no para recordar, sino para dejar ir. La noche antes del viaje, Leo entró en mi habitación y se sentó en el borde de la cama. ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo?, preguntó. ¿A qué te refieres? ¿Cómo conocer a alguien? Has estado solo mucho tiempo, papá. Sonreí. Ahora se preocupaba por mí. No estoy solo, le dije. Tengo a la única persona que importa. Él se rió. Me dio un codazo en el hombro. Sí, pero aún así tú también deberías ser feliz. Lo soy, dije. Te prometo que lo soy. Y lo decía en serio,
porque aprendí que la felicidad no es ruidosa. No son brindis con champán ni familias perfectas en tarjetas navideñas. Son mañanas lentas, palabras honestas, una fuerza tranquila. Es un niño riendo en un trineo, una cena sin tensión, una vida reconstruida desde los escombros, más fuerte, más sabia, inquebrantable. Ella intentó destruirme, pero me convertí en un hombre mejor de lo que jamás fui con ella. Y Leo, él es la razón por la que salí adelante. El viaje a Patagonia fue como cerrar un capítulo con aire fresco y cielo abierto. Condujimos por carreteras sinuosas, donde las montañas se alzaban como gigantes espolvoreados de nieve, silenciosas y antiguas. Leo se sentó en el asiento del copiloto con los pies en el salpicadero, tomando fotos con su teléfono, narrando falsos documentales con acento británico. Se rió más esa semana de lo que le había oído en años. Hicimos senderismo. Nos caímos miserablemente intentando hacerte snowboard. Nos sentamos junto a la chimenea por la noche, bebiendo sidra caliente y asando malvaviscos como si fuéramos niños. No fueron unas vacaciones. Fue un reinicio, un recordatorio de que la curación no es una línea de meta. Es la persistencia silenciosa de estar ahí para ti mismo y para las personas que amas cada día. La última noche, Leo me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Alguna vez desearías que ella no hubiera mentido? No dudé. Desearía que no hubiera mentido, pero no desearía que se hubiera quedado. Él asintió. Lo pensó. Yo tampoco. No necesitamos decir nada más. Cuando volvimos a casa, colgué un nuevo marco sobre la cama de Leo. Una foto que nos tomamos en la montaña con nieve en el pelo. Sonrisas amplias, sin equipaje detrás de nuestros ojos. Pasaron los años. Leo se convirtió en un adolescente, luego en un joven. Lo vi crecer hasta convertirse en alguien de quien estaba orgulloso. No porque fuera perfecto, sino porque era amable, honesto y valiente. Todo lo que su madre no fue, todo lo que esperaba haber ayudado a forjar. Se fue a la universidad con una camioneta destartalada y un corazón lleno de propósito. El día que se fue, me abrazó más tiempo de lo que esperaba. Tú me salvaste, susurró. Pero la verdad es que él me salvó a mí. Me quedé solo en el porche mientras su camioneta desaparecía por la carretera, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí paz. No del tipo que buscas, sino del tipo que te ganas. Así que esto es lo que aprendí. Para cualquier hombre que se encuentre en la misma tormenta en la que yo estuve una vez. Cuando alguien te rompa, reconstrúyete. Cuando te mientan, vive más fuerte en tu verdad. Y cuando se alejen, no los persigas. Tú no eres el que está roto, eres el que sobrevivió. Yeah.